Bueno, buenos días. Hoy volvemos de nuevo con nuestro recetario los viernes. Y como comenzamos ahora en agosto, mes dedicado a la prevención de la diabetes en la República Dominicana, pues vamos a seguir con temas relacionados con la misma diabetes y haciendo un poco o llevando, mejor dicho, un poco del conocimiento a nuestros pacientes, puesto que celebrar un mes dedicado a una patología como la diabética, la diabetes, no es por celebrar, sino por hacer un llamado de atención a los pacientes para que tomen conciencia de su condición, pero sobre todo también hacer un llamado de atención a los familiares que viven con los pacientes con la condición de diabetes, puesto que la diabetes, aunque se le diagnostique a una persona en una familia, pues puede tener y tiene incidencia en todos. El 50% del tratamiento va a estar orientado hacia lo que es la alimentación y cambios en los estilos de vida. Entonces, no debe ser un tratamiento exclusivo para el paciente, sino para toda la familia, de forma tal que podamos disminuir probabilidades en algunos de ellos que no la tienen. Buenos días, Signy, que nos acompaña en este día, Sí, muy Olga y todos buenos los días. demás. De verdad que es un placer compartir contigo, José, este día de medicina interna, porque como yo le digo a mis amigos cirujanos, la medicina interna es la base de toda la medicina. A partir de que nosotros hacemos el diagnóstico de la patología, los cirujanos operan, los psiquiatras mandan medicinita, doctor Héctor Guerrero Heredia. Por eso que a mí me gusta venir los viernes aquí, porque es un día de ciencia y ciencia profunda. Y estamos transmitiendo por 98.5 FM Rumba. El teléfono local es 809-682-9850 para que quien desea hacer su llamada al doctor José Rodríguez Desprader, diabetólogo, y también la página web www.rumba98.5.com y en Instagram y en Facebook. Estamos en Instagram en vivo, ¿no, Olga? Y qué interesante es ese tema, doctor Rodríguez, porque la diabetes está relacionada con todo. Si la diabetes no se trata, el paciente va a sufrir de cardiopatía. El paciente va a sufrir de hígado graso y de patología de grasa. Y Correcto. además de eso, va a padecer de patologías más graves como una amputación o un infarto. Por eso yo pienso que ustedes los que manejan el tema de la diabetes han hecho muy bien en agarrar el mes completo que lo han tomado, El ¿no? mes completo, el mes de agosto, dedicado a la prevención de la diabetes en nuestro país, porque a nivel mundial hay un día que es el 14 de noviembre, pero el mes de agosto lo estamos dedicando para hacer ese llamado de atención, para ver si se disminuyen correctamente esas complicaciones crónicas que son la retinopatía, la primera causa de ceguera a nivel mundial, la nefropatía, la causa de que el paciente pueda llegar a hemodiálisis y las amputaciones, que si lo diríamos en términos llanos serían fácilmente prevenibles, pero ese fácilmente implica no solamente en las acciones que tiene que ir y que llevar a cabo el médico, sino la conciencia del paciente y sus familiares. Porque de nada sirve que nosotros pongamos en manos de nuestros pacientes medicamentos de última generación si no se complementan con esa parte que es la alimentación, la actividad física que debe llevar el paciente. Puesto que para que tenga ese buen control es un equilibrio que tiene que haber entre una mesa de tres patas, así se lo decimos para que lo entiendan. Alimentación, actividad física y los fármacos cuando lo tienen que llevar. Doctor, en el tema de la diabetes, yo veo que ustedes hacen mucho hincapié en la alimentación. Ustedes los diabetólogos, algunos endocrinólogos, pero hay otros como que le dicen a los pacientes, no coman lo que usted quiera. ¿Qué importancia tiene la alimentación y por qué? Sobre todo nosotros sabiendo que los carbohidratos se convierten en azúcar. Tú normalmente limitas a tus pacientes en el tema de los carbohidratos, además del azúcar. Bueno, hay que hacer una división, por decirlo así. Vamos a separar
la respuesta en los conceptos. Primero, tipo 1. El tipo 1, recordar, el diabético tipo 1, recordar que es aquel que desde el momento del diagnóstico, su páncreas no produce nada de insulina y por lo tanto hay que aplicarle la insulina inyectada. Entonces este individuo al cual a través de las inyecciones o si tiene acceso a las bombas de infusión de insulina continua, o sea, las bombas que te permiten no tener que inyectarte más que aplicarte cada 3 días, el cambio del catéter, te permite aplicarte la insulina continuamente. Estas pacientes tienen ciertas ventajas sobre el paciente diabético tipo 2. Así, ¿cómo? Sí, claro. ¿Y cómo? Porque siempre se ha dicho que el paciente tipo 1 es el insulino dependiente, que depende de la insulina, que si no consigue insulina se muere. Y ahora yo estoy sorprendido porque usted me está diciendo que tiene ventajas sobre el tipo 2. Claro. ¿Qué es lo que permite que yo como ser humano, sin ninguna enfermedad o patología, sin ninguna condición, me pueda dar esos atragantones que a veces nos damos de los chicharrones, de los dulces, de los sancochos y de todo cualquier tipo de alimentos que querramos? Es la insulina que produce nuestro cuerpo. Porque nosotros comemos y en la medida en que nosotros ingerimos esa cantidad de alimentos, independientemente del que sea, el cuerpo, por decirlo de esa forma, lo sensa, tiene como un sensor y dice, bueno, este individuo comió X cantidad de carbohidratos y de grasas, necesito tantas cantidades de unidades de insulina para poder compensar. Que eso se metabolice y que llegue a donde tiene que llegar. O sea, que puede comer lo que él quiera, ese paciente. Entonces, ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa con el tipo 1? El tipo 1 necesita insulina, como muy bien dijiste. Esa es su vida, la insulina, inyectársela. Pero al tipo 1 le enseñamos a contar carbohidratos. Ah, eso es muy importante. ¿Tú oye, Olga? Hay que contar los carbohidratos, por eso es que hay que hablar con la gente que maneja la diabetes, pero también manejan la nutrición. Correcto. Cuando el paciente aprende a contar carbohidratos, entonces ya él conoce la calidad y la cualidad de los alimentos que se está comiendo. Y entonces, de acuerdo a las reglas que se les da para contar el carbohidrato, sabe qué cantidad de insulina, sobre todo rápida, debe de aplicarse. Y eso le permite, sobre todo en los niños con los cuales se es un poco más permisivo, tener la libertad de ingerir algunos alimentos que para el tipo 2 no están permitidos. Doctor Rodríguez Padel, ¿cómo nosotros hacemos la cuantificación del carbohidrato? Porque, por ejemplo, yo digo, mira, voy a comer poco carbohidrato, en vez de comerme 2 panes, me voy a comer 1. En vez de comerme papa frita, me voy a comer una papa hervida. Pero hay un mecanismo por el cual los pacientes, para que los teleoyentes entiendan, que sencillo y fácil para ellos cuantificar los carbohidratos, además de la calidad. Sí, claro, hay unas fórmulas, o sea que el paciente aprende en talleres que se les da, donde se aprende exactamente a ver qué cantidad de carbohidratos tiene cada alimento. Esos alimentos, obviamente, y cuando digo los alimentos me refiero a toda la composición. Por ejemplo, el paciente se va a comer un slide de pizza. Ahí él tiene que ver los carbohidratos que tiene, la masa de la pizza, el queso, la salsa. Y eso no es que tiene que ser egresado del MIT o de la NASA. Te voy a decir como diría Lidia. ¿Y el queso tiene carbohidratos? Prácticamente todo lo que nosotros ingerimos, en algún punto tiene... ¿No hay ningún alimento sin carbohidratos? Sí, claro que sí, lo hay. Pero en sentido general se le enseña a reconocer todo lo que nosotros vamos a ir, y sobre todo la dieta nuestra en nuestro país. O sea, por ejemplo, te voy a poner un caso. Mira, ayer estaba hablando con una debutante, no tipo 1, es tipo 2, donde esa sí tiene ciertas limitaciones, pero por ejemplo yo le decía, mira, y le estaba explicando el método del plato. Tú puedes ingerir, figúrate tu plato, una circunferencia, un círculo, y divídelo en 3. 50% es ensalada y el otro 50% en 2 cuartos, un 25% para las proteínas, que es carne o pescado,
y el otro 25% para carbohidratos. Y cuando le hablé de los carbohidratos, le digo, tú puedes comer pastas. Y me dice, ¿cómo que pastas? Yo no puedo comer pasta. A mí me han dicho no puedo comer pasta. Y digo, claro que puedes comer pastas. Espagueti, coditos, canelones, lasaña. Pero tienes que saber con qué lo vas a combinar. O sea, eso es muy importante, claro, la combinación. La combinación. No es lo mismo la costumbre del dominicano que va a comer un plato de espagueti con arroz o un plato de espagueti con plátano, yuca, guineíto o frito. Carbohidrato con carbohidrato. Que es carbohidrato con carbohidrato, porque uno es la comida y el otro la acompaña. Eso es lo que piensa el dominicano. A que usted se coma un cuarto del plato con de una pasta con la mitad de ensalada, sobre todo de ensalada verde. Fíjate qué combinación más interesante, la de la ensalada verde. La ensalada verde está rica en celulosa y la celulosa no se digiere. Por lo tanto, mejor dicho, no se absorbe en el proceso de digestión. Cuando eso se está en descomposición, ¿qué hace? Produce saciedad. Claro. El paciente se siente lleno más rápido. Y mejora el bolo fecal también. Mejora el bolo, pero también come menos, porque se siente lleno más rápido. Entonces, le permite ingerir ese tipo de alimento con menor culpa, por utilizar el término de una colega que dice come sin culpa. Come sin culpa, pero por eso muchos nutricionistas recomiendan primero comer la ensalada y después la otra comida. ¿Ustedes recomiendan eso también? Claro, primero comer la ensalada y después usted come la parte, inclusive lo ideal sería ensalada, proteínas y luego los carbohidratos. Doctor Rodríguez Padrel, estábamos hablando de la función de la insulina inyectada, pero me gustaría para que los que nos están escuchando entiendan cómo trabaja esa insulina, cómo es la forma. Ya usted dijo que era un sensor que como que inmediatamente se disparaba cuando entraba la azúcar en el sistema, pero me gustaría hablar un poquito de cómo funciona la insulina, la fisiología de la insulina. Bueno, la fisiología endógena, o sea, la que nuestro cuerpo produce, está en un órgano que se llama el páncreas, dentro, en una parte de él que son las células beta, son las que son encargadas de producir insulina. Y voy a hacer un paréntesis cuando hablo de producir. Muchos pacientes tipo 2, para ir luego continuar, muchos pacientes tipo 2 me dicen, yo estoy tomando X pastillas y me tomo 2 por día. Yo me puedo tomar 3 para entonces que se aumente la producción de insulina. Y aquí es donde, por decirlo en buen dominicano, la puerca retuerce el rabo. ¿Por qué? Ningún medicamento oral hasta ahora ayuda a producir insulina. Si su cuerpo no produce insulina, no la va a producir. ¿Qué hacen esos medicamentos orales? Que la insulina que produce el cuerpo, lo que hace que ayude a que se libere y trabaje mejor. O sea, estamos hablando de los hipoglicemiantes orales. De los hipoglucemiantes orales, tipo, por ejemplo, la glucamida, glimepirida, la misma metformina, muy alabada por todos. Y muchos pacientes... No entendí bien, escúchame, doctor. ¿Cómo coayuda con la insulina? Ahí me perdí. Escúchame, sí, repita bien el concepto porque no lo entendí bien. Ahí voy. Entonces, ¿qué hacen esos medicamentos? Por ejemplo, uno lo toma, esos medicamentos llegan, por decir así, a la célula del páncreas y a través de ¿cómo lo explicaríamos? Como si fuera un botón, se pegan en ese botón, que es un receptor, el nombre correcto, y eso genera una reacción en cadena que va entonces a movilizar la insulina que está guardada en el páncreas para que entonces se libere. Lo estimula, podría ser. Estimula la liberación de la insulina preformada, o sea, ya está formada. Y le decía que, por ejemplo, algunos pacientes que toman metformina y dicen, bueno, a mí me indicaron 1 por día, pero cuando yo hago un desarreglo me tomo 2, que es un error, porque primero la metformina empieza a trabajar de 1 a 2 semanas después de habérsela tomado. No trabaja de ahora para ahorita, como yo le digo a los pacientes. Y segundo, la metformina no libera insulina. O sea, si no hay una buena liberación de esa insulina, la metformina no va a trabajar. En conclusión,
para que las pastillas de la diabetes trabajen, el páncreas tiene que liberar insulina, tiene que producir. Doctor, ¿por qué muchos nutricionistas, y si usted está de acuerdo, están utilizando la metformina para adelgazar en pacientes no diabéticos? ¿Eso es un error o usted está de acuerdo? Eso es un placebo. Eso es un placebo. Eso es un placebo. O sea, el paciente no pierde peso con el uso de la metformina. El paciente al inicio del tratamiento con metformina va a perder de 1 a 2 kilos en el primer mes. De 1 a 2 kilos en el primer mes, en algunos. Porque los estudios a gran escala dicen que la metformina o te ayuda a perder esos 1 o 2 kilos o es neutra. ¿Neutra qué quiere decir? Que no pierde nada. Luego de ahí, el paciente, y eso también se lo digo a mis pacientes, usted se puede ver un camión de metformina y no va a bajar de peso. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en ese primer mes se producen una serie de cambios. Hay cambios en el paladar, hay esa sensación que reportan todos los pacientes de sensación metálica, como si tuvieran un hierro en la boca. Y eso obviamente te cambia la percepción, te cambia el gusto. La paciente come menos. Hay también trastornos gastrointestinales, o sea, puede haber diarrea, puede haber algún tipo de movimiento un poco más rápido de los intestinos, y obviamente eso también te hace perder cierto peso. Pero luego de que se estabiliza, y eso ocurre más o menos a las 4 semanas, el paciente no pierde más peso de ahí. Si el paciente pierde peso y es diabético, busque lo que está descompensado, o sea, tiene los niveles de azúcar alta. Eso yo le iba a preguntar, porque hay pacientes diabéticos muy delgados que pierden peso muy fácil y otros que engordan muy fácil. ¿Tiene eso que ver con el proceso de la diabetes de descompensación o es una evolución natural de la enfermedad que algunos sean muy delgados y otros muy gordos? Bien. Lo primero es que aquellos que están perdiendo mucho peso es muy probable que tengan los niveles de azúcar muy altos. Muy altos. Muy altos. ¿Y qué sucede? Recordar que la glucosa es la gasolina del cuerpo. Cuando el cuerpo no la puede utilizar, ella está a nivel de sangre, dando vuelta, pero no llega a los tejidos que tiene que llegar, músculo, hígado. ¿Qué hace el cuerpo? Produce más. ¿Y de dónde la produce? O la produce por el hígado o la produce desdoblando las grasas. Cuando empieza a desdoblar grasas, ¿qué hace? Consume las reservas que nosotros tenemos y ahí viene la pérdida de peso. Doctor Rodríguez de Esparadel, hay algo importante que muchas veces se habla del tema de la insulina y del control de la glicemia, y mencionaste la palabra hígado, y nosotros los hepatólogos muchas veces tenemos que trabajar con pacientes con hígado graso, y la gente no sabe que también el hígado controla el tema de la glicemia por el tema de la glucogénesis. Por ejemplo, un paciente que produce mucha glucosa, el hígado no puede almacenarla. El hígado lo que hace es que la esterifica y la convierte en triglicéridos. Otra forma también que tiene el hígado es agarrar esos ácidos grasos y tirarlo al torrente sanguíneo. O sea que la glucosa, la insulina, mantiene o controla el equilibrio dentro del hígado. Pero si el hígado no tiene la capacidad de convertir ese glucógeno en glucosa, o no tiene la insulina, está haciendo una resistencia a la insulina que no le dice para de producir glucosa, el hígado va a producir mucha glucosa y esa glucosa se va a convertir en grasa, porque el hígado no tiene forma de almacenar la glucosa. Eso yo le digo a mi paciente, no, doctor, con hígado graso, ¿puedo comer grasa? Yo le dije, puede comer grasa, pero el problema tuyo no son las grasas, es el azúcar y los carbohidratos que el hígado lo va a convertir en grasa. Entonces, eso es algo que me gustaría que ustedes que manejan la diabetes y estos pacientes generalmente tienen hígado graso, ¿cómo usted lo plantearía? No, y de hecho, una de las alertas que nosotros le damos, por eso cuando al inicio hablábamos que no era solo el paciente, sino los familiares, una de las alertas que le damos a los pacientes, que tengan en cuenta ellos y sus familiares, aquellos que son sobrepeso, obesos, y que tienen niveles de triglicéridos elevados, aún teniendo
valores de azúcar, diríamos que en ciertos valores normales, en el borderline normalmente sí, están. es muy bueno que se consulten para investigar cómo está su control metabólico, porque es probable que ese paciente esté debutando como diabético o ya tenga una prediabetes, porque, como muy bien dices, hay exceso de los niveles de azúcar, no lo puede atar, ¿qué hace? Lo convierte en triglicéridos. Como no se pueden metabolizar, lo convierte en triglicéridos. ¿Para qué? Para almacenar, porque es energía, para que no se pierda, para necesitarla en algún momento de su vida. Entonces, una alerta que nosotros tenemos es, mira, niveles de triglicéridos elevados, niveles de azúcar, con cierto ya en valores muy cercanos a lo superior normal o un poco por encima, con familiares diabetes o en sobrepeso o obesidad, ese paciente muy probablemente esté haciendo una diabetes, porque es una de las primeras alertas que nosotros vemos para tomar acción. Mire, doctor Rodríguez, hay una cosa que me preocupa mucho, es que estos pacientes con estos índices altos de triglicéridos y además de eso con la glicemia alta, normalmente tienen una patología hepática que se llama NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica. A Lidia no le gusta que yo diga ese nombre tan largo, y entonces hemos querido utilizar como NASH. ¿Qué sucede? Se ha demostrado que la grasa en el hígado es tan hepatotóxica como el alcohol y tan hepatotóxica como los virus. Entonces, estos pacientes con triglicéridos altos y diabéticos tienen un alto riesgo de sufrir fibrosis hepática, cirrosis hepática, y son los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. También. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que la importancia del uso del FibroScan para diagnosticar a tiempo si este paciente, en primer lugar, el grado de esteatosis, porque no es lo mismo una S1 que una S3. Si es una esteatosis severa y si el paciente es diabético, como usted dijo, y además de eso tiene los triglicéridos altos, tiene un alto riesgo cardiovascular y que esa fibrosis sigue evolucionando hacia una cirrosis hepática. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en el manejo multicéntrico del paciente, cardiólogo, diabetólogo, hepatólogo, porque el hígado, además de controlar tantas cosas, también controla la glicemia en el organismo. Entonces antes se pensaba que todo era el páncreas, entonces ahora es un trabajo en equipo. No, de hecho, por eso tenemos, primero en cuanto al hígado graso, no podemos quedarnos, ningún médico puede quedarse solamente con la sonografía, que es algo muy operador dependiente. Cierto. Independientemente de la experiencia que tenga el individuo, obviamente, médicos bien formados y con una buena experiencia, pero lo que te va a dar la profundidad y te vas a saber hacia dónde los pasos que tú tienes que dar son pruebas como el FibroScan. Sabes que yo hacía sonografía abdominal hasta el 2017 y nosotros hacíamos el diagnóstico de hígado graso vía sonográfica. ¿Qué sucede? Como tú bien dicho, es muy operador dependiente. A pesar de que tú tengas buena formación, es algo subjetivo, no objetivo. Exacto. Porque ¿cómo se diagnostica el hígado graso a través de la sonografía? Tú comparas la ecotextura del hígado con la ecotextura del riñón. Fíjate que aquí yo puedo ver este cartel un poco más blanco y entonces decir que es una esteatosis hepática severa. Pero tú lo vas a ver, tú eres el mismo sonografista con la misma formación y con el mismo equipo y dices, pero eso no está tan blanco, es una esteatosis moderada. ¿Cuál es la ventaja del FibroScan? El FibroScan te dice la cantidad de grasa que tiene el hígado y el porcentaje de grasa que ha invadido el hepatocito. Si es por ejemplo, tenemos un paciente que es S0, ya sabemos que ese paciente tiene un porcentaje por debajo de un 10% de grasa. Ahora, si el FibroScan te dice que es S1, ya tú estás pensando en un porcentaje de grasa entre un 20 y un 30% de invasión del hepatocito. Pero cuando es S3, ese paciente tiene por encima de un 60%, que es el problema que nosotros vemos, es una esteatosis hepática severa. Y esos son los pacientes que nosotros vemos generalmente, que nos refieren ustedes los diabetólogos y los endocrinólogos, diabéticos con una esteatosis hepática severa. Si ese paciente, además de eso, tiene los triglicéridos altos y comienza a tener las transaminasas altas, ya no una esteatosis hepática, sino un NASH, una esteatohepatitis no alcohólica, y hay un riesgo
de cirrosis hepática y de enfermedad cardiovascular. Fíjate que el 43% de estos pacientes mueren por infarto del miocardio y no por cirrosis hepática ni cáncer de hígado. Sí. Solamente un 4% son los que mueren por problemas hepáticos. Entonces nosotros estamos preocupados y por eso estamos haciendo hincapié en el trabajo en equipo, tanto como con los diabetólogos como los cardiólogos y los nutricionistas, de hacer hincapié en este diagnóstico a tiempo para evitar esas complicaciones. Claro. Y es importante tomar en cuenta todos estos alertas que nos van dando. Que el médico, cuando está viendo el paciente, lo vea de manera integral, para que tome en cuenta esos punticos por arriba que a veces piensan que no es nada y que pudieran entonces afectar la calidad de vida de ese paciente. De cualquier manera, me gustaría, doctor Rodríguez, que después de la pausa hablemos un poco de la historia de la diabetes. Perfecto.